Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a una emisión más del programa Vamos a Descubrir, un programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN, Canal 10. Es un placer que ustedes puedan acompañarnos durante todo este programa y pues para empezar en este segmento de Física Interactiva estoy acompañada por la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Naomi, y buenas noches a cada uno de ustedes que nos acompañan siempre en casita. Sí, la verdad es que vamos a estar compartiendo con nuestros televidentes un tema muy interesante que es lo de los meteoritos o asteroides. Vamos a estar hablando sobre los que han caído en Honduras, todos los que se han registrado y bueno, lo más importante es empezar a conocer cuál es la diferencia entre ellos, ¿verdad? Excelente. ¿Cuál es la diferencia conceptual y todo lo físico que usted nos podría estar comentando entre un meteorito y un asteroide? Bueno, realmente hay varias clasificaciones que normalmente las personas creen que todos son meteoritos, por ejemplo. Y realmente empezamos con uno, el primero clasificación que es de las más pequeñas, que es el meteoroide. De hecho, el meteoroide es considerado dentro de las partes como polvo estelar, que tiene más o menos un tamaño entre unos 100 micras hasta unos 50 metros de longitud. Cuando ya son más grandes, entonces estos son los asteroides. Vemos la imagen, por ejemplo, ¿verdad? Vemos que este es de tamaño mucho más grande que los que vimos anteriormente. Sí. Los asteroides andan entre un tamaño, bueno, la clasificación mayor de los 50 metros de longitud y menor que un planeta. Después, también nosotros podemos ver otra clasificación que son los meteoros. Recordemos ahorita lo que hemos visto. Meteoroide, tamaños extremadamente pequeños hasta menores de 50 metros de longitud. Luego están los asteroides, que son más grandes que los meteoroides. Y luego los meteoros o estrellas fugaces. Realmente estos no son no son como una clasificación de tamaño de cuerpo, sino de función y acción. Cuando nosotros vemos que cuando un asteroide o meteoroide entra a nuestra atmósfera y empieza a desintegrarse, genera luz. Entonces, esa luz realmente es lo que llamamos estrella fugaz. Entonces, realmente, si no produce luz, entonces no sería una estrella fugaz. Ah, bien. Entonces, cualquier meteoroide o asteroide que entre a nuestra atmósfera y genere luz es una estrella fugaz. Es una estrella fugaz. Sí, y bueno, luego están también los meteoritos. Los meteoritos son aquellos meteoroides o asteroides que han logrado pasar por la atmósfera e impactan en nuestro planeta Tierra, es decir, en superficie y corteza, ya sea en la corteza oceánica o la corteza continental. Si no logra tocar suelo, por decirlo así, o ya sea en corteza oceánica, entonces no es un meteorito, está dentro de las anteriores clasificaciones. ¿Sería un meteoroide o un asteroide siempre? Excelente, sí. sí. Muy bien. Y bueno, Sí. también están los llamados cometas, como el cometa Halley, por ejemplo. En realidad los cometas, estos se generan en los confines del espacio. Y nosotros normalmente podemos decir, o la gente dice, vean toda la cola del cometa, que Sí. es la luz que lo envuelve. En realidad, esto pasa porque los cometas están constituidos básicamente de sustancias que se evaporan, por decirlo así, al hacer contacto o el tener un contacto cercano con el sol. Por decirlo así, el hielo. Normalmente estos tienen un material de hielo, entonces cuando pasan cerca del sol, este hielo empieza a, por decirlo así, a descongelarse. Entonces emitir esa cola que nosotros podemos observar. Es como que se empieza a derretir y eso es lo que produce una... Exacto, de hecho a esa acción se le llama sublimación. Ajá. Entonces cuando ese material se sublima, entonces podemos ver la cola del cometa. Por ejemplo, el cometa Halley tiene una órbita alrededor de nuestro Sol de aproximadamente 75 a 79 años. Es decir, que entre cada 75 o 74 o 79 años,
De hecho, algunas personas mencionan, según la bibliografía, que cada 75 años, para ser un poco más preciso, este cometa se logra ver en ciertas zonas del planeta. Entonces, cada 2 veces probablemente de vida, tiempo de vida, es que podría verse uno de estos cometas. Sí, la verdad es que eso del cometa Halley sí yo lo he escuchado y es todo un fenómeno y todo un evento, ¿no? Cuando realmente se llega a pasar. ¿Cuántos son los meteoritos que han impactado nuestro planeta Tierra? Si hay alguna bibliografía que usted nos pueda comentar de esto. Bueno, realmente que hayan impactado podrían ser miles, de hecho. Vamos a ver en la imagen, vemos este pequeño video. Como vemos, esos son meteoritos que han impactado la superficie de nuestro planeta. Imagínense, los que han impactado la superficie de nuestro planeta. Este es el registro que se tiene. Realmente hay muchos que en la atmósfera es donde cuando caen se logran descomponer prácticamente y convertirse en polvo. Entonces esos que nosotros vemos son los que han impactado en la superficie. Podrán decir, pero en los océanos no caen. Vean la imagen, solo está el registro realmente de los que han impactado la corteza continental, no la oceánica. ¿Por qué? Porque ya llevar un registro de los que han impactado en los océanos es más difícil porque no logran obtener la información, se pierde debido al movimiento de los océanos. Igual en la atmósfera, como se pierde la información, entonces no hay forma precisa de decir cuántos han impactado. Pero sí aclaran entonces que los meteoritos sí impactan en la corteza oceánica también. Exacto. Solamente que claro en la imagen solamente podemos ver la corteza terrestre. Sí, porque bueno, cuando han impactado la corteza terrestre, entonces dejan agujeros, o incluso se encuentran todavía fracciones de estos, material que estos mismos se han convertido. Entonces ahí, por ejemplo, vemos un video de un meteorito que cayó, el video anterior. Ese que el video que estábamos viendo antes, del 5 de junio, es el meteorito que se ha registrado, o sea, el que más actual está registrado. Hasta el momento, el 5 de junio, hace 2 semanas básicamente, ¿verdad? Se registró, incluso se tomaron estas filmaciones, se asume que se descompuso completamente 20.000, más o menos 20.000 metros sobre Sudáfrica. Entonces se asume que los astrónomos habían detectado ya ese mismo día, detectaron que este asteroide venía hacia la Tierra y vieron toda su órbita, pero vieron que era un asteroide bastante pequeño, de 2 metros de longitud. Entonces ellos, la verdad, no hicieron alarma porque era algo pequeño, consideraban que se iba a pulverizar en nuestra atmósfera. A diferencia de, por ejemplo, ese que estamos viendo ahorita, ese es un video que se tomó en el 2013 en Rusia. Ese asteroide realmente se asume que cuando venía 9 horas antes ya lo habían detectado, pero realmente probablemente por los cálculos que ellos hicieron consideraron que no iba a causar mayor daño, pero a 500 kilómetros de altitud explotó sobre Rusia y dicha explosión causó que las ventanas de automóviles, de edificios, explotaran y causaran lesiones a las personas. Sí. Vemos, por ejemplo, donde cayó, quedó completamente destruido, pero bueno, ahí realmente lo que cayeron fueron escombros de él, porque realmente él explotó en la atmósfera. Se dice que más o menos produjo, bueno, explotó más o menos a una altura de 20.000 sobre Rusia y produjo, corrigiendo lo anterior, produjo 500 kilotones de energía. Fue básicamente 30 veces la explosión de la bomba en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces se ve que es una liberación de energía muy alta.
Se asume que cuando entró a nuestra atmósfera y golpeó, cuando entró a nuestro planeta y se explotó, estuvo más o menos 32.5 segundos en ocurrir esa trayectoria. Se ve bastante interesante esto de los meteoritos y como yo, al igual que todos los televidentes que están en sintonía con nosotros, tenemos la duda de saber si en Honduras hemos tenido algún impacto de meteoritos o de meteoroides o de asteroides. Bueno, fíjense que en el 2014, en Trojes, justo como vemos en el mapa, se asumía que había caído un meteorito. Pero realmente la NASA informó que era un transbordador que había caído del espacio. Pues no hubo mucha noticia sobre ello, pero en el 2012, como vemos en la imagen, ahí sí tienen un pedazo de meteorito. Cayó en Zarzalitos, Comayagua, y más o menos a las 10:30 de la noche impactó el techo de habitación de una persona que vivía en esa zona, y entró por el techo y cayó justo sobre la cama de él. La perforó completamente e incluso quedó casi enterrada en el suelo. Entonces, esto ocurrió desde el 13 de junio del 2012. Ellos tenían ese es el registro, por decirlo así, de lo que hemos... Sí, y bueno, de ahí la NASA llegó a Honduras y mandó representantes para llevarse el la meteorito, muestra y ¿sí? ver Y la composición. aunque las personas de dueñas de esas casas hicieron un convenio para que supuestamente después del estudio se los regresaran. Saber si ya se los regresaron o se los regresarían, pero muy interesante realmente, sí, que en Honduras pues también tenemos registro. También tenemos algo de esto. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta información sobre los meteoritos. Queridos televidentes, no se vayan, enseguida regresamos. Muchas gracias por continuar en sintonía de nosotros. Pues en este segmento de Química para Todos estaremos platicando un poco sobre el color de las rosas, todo lo que tiene que ver con los compuestos químicos, la pigmentación, los compuestos que la forman y los olores. Para ello estoy con la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches. Hola, buenas noches, Naomi. Buenas noches a todos ustedes y gracias por estar con nosotros de nuevo en este segmento. Así es. Entonces, como ya lo había mencionado, el color de la rosa. Toda la, sí, perdón que le interrumpa, no se preocupe, todo como la composición química de la rosa, podríamos decirle al título de ese segmento, ¿verdad? Sí, básicamente vamos a hablar de las rosas rojas y aunque son las más codiciadas, también sabemos que existen otra variedad de colores y estos colores van a estar identificados o presentes en los pétalos dependiendo de las composiciones químicas, que es lo que vamos a medio entablar el día de hoy. Bien, entonces ya para ir empezando, ¿a qué se debe exactamente el tono de una rosa? Pues el tono realmente se debe a varias cosas, ¿verdad? Por ahí hay un estudio que habla que hasta las bacterias presentes o los hongos presentes en los pétalos podrían darnos un tono diferente en el pétalo. Y se ha encontrado que químicamente hay muchos compuestos químicos que van a estar presentes en cada pétalo, en los pétalos de las flores, y las variedades de las rosas también son bastante grande el número. Entonces los compuestos químicos que básicamente vamos a estar encontrando en este tipo de pétalos van a ser o carotenoides o antocianinas. Los carotenoides son aquellos que van a estar aportando el tono naranja o amarillo en los pétalos, por eso tenemos la variedad y por ahí vamos a tener como degradados también algunos pétalos que podemos ver en la imagen, que tenemos básicamente el tono rojo. Este tono rojo va a estar más asociado a lo que se llama antocianina, que es el componente que le aporta el tono y le aporta la coloración rojiza, no solamente a las flores, sino también que lo podemos encontrar hasta en algunos alimentos, como por ejemplo el color que se reporta en el vino tinto. Eso le iba a comentar, que ese tipo de pigmentos no solamente lo encontramos como en la parte de la flor, en los pétalos, sino también, por ejemplo, el carotenoide está en la zanahoria. Sí, lo podemos encontrar en algunos alimentos, como usted mencionaba, en los vinos tintos, hay diferentes tipos de carotenoides. Por ahí hay un estudio que habla de que
se analizaron 40 especies o variedades de rosas y dentro de esas variedades de rosas se encontraron aproximadamente 75 tipos diferentes de carotenoides y estos aportan, como dijimos anteriormente, básicamente las coloraciones naranjas amarillentas y las antocianinas, que ahí vamos a ver cuáles son, aportan lo que es la coloración rojiza, rosada o los matices que se pueden dar como vemos en la pantalla. En la pantalla. Entonces, bueno, usted ya había mencionado de los tipos de antocianina, ¿verdad? ¿Existe una clasificación? Si nos podría decir en qué consiste. Bueno, son un montón de compuestos, pero las que se encuentran básicamente en el tono rojo de las rosas que estamos hablando hoy son dos, que es las cianinas y las pelargoninas. Estos compuestos van a tener dentro de su estructura química grupos R, o que se llama también en química la parte de los grupos sustituyentes o radicales, donde podemos encontrar hasta glucosa, o sea, son compuestos químicos orgánicos. Y las antocianinas, entonces la cianina o la pelargonina, las vamos a encontrar en estos pétalos y en estos degradados de coloración que más adelante vamos a conocer cómo se llama, presentes en los pétalos y que le van a estar dando el aporte de esta coloración específica. Bien, entonces esta coloración específica tiene un proceso. ¿Qué es exactamente la copigmentación? Sí, cuando hablamos de copigmentación en una flor, hablamos de esta combinación de muchos compuestos y es un fenómeno que se da por la combinación de compuestos específicos que van a ayudar a dar estas degradaciones o estas tonalidades. Si vemos, hay rosas rojizas, rosadas y van degradadas, ¿no? Hasta llegar a los blancos. Entonces, sí, no hay hay un tono específico rojo fuerte, como el que vemos en la pantalla, pero de ahí se van dando degradados. Entonces, ese proceso de degradación lo aportan o lo dan estos múltiples compuestos que se conoce como el fenómeno de la copigmentación, y eso también se presenta no solamente en las plantas, en las flores, no solamente en las rosas, sino en otro tipo de flores, sino que también en los alimentos. Y por ahí vemos procesos de copigmentación, por ejemplo, en flores de color púrpura azulado, que se conocen como los iris japoneses. Ahí hay un ejemplo básico o clásico de lo que sería la copigmentación, así como la copigmentación en los diferentes tipos de vino tinto. Bien, entonces nosotros creo que tratamos de identificar a las rosas por el tema del color y del olor, ¿verdad? Que son características bien propias de este tipo de flor, de las rosas. ¿A qué se debe exactamente este olor característico de las rosas? Ahí vemos en la imagen que estos diagramas nos aportan no solamente la composición química, que ya hablamos un poco de las antocianinas y de los carotenoides, sino también del aroma de las rosas, que uno no solamente se va por el color, sino que también al elegirla, lo primero que hace es olerla. Y el aroma de las rosas básicamente está compuesto por múltiples componentes o sustancias pequeñas que individualmente van a unirse, van a agruparse y van a formar van a conformar el famoso olor característico de una rosa. Por ahí esto se conoce como el óxido de rosa, pero también podemos tener compuestos químicos, como vemos en la pantalla, que vemos varias estructuras químicas, como por ejemplo de la familia de las cetonas, que son compuestos orgánicos. Tenemos también, por ejemplo, eugenol, que es muy conocido a nivel de lo que es la química de los compuestos que tienen mucho olor. Son monoterpenos por lo general. Vamos a tener, por ejemplo, citronelol, geraniol, que es componente también no solamente de las rosas, sino también de los geranios. Y también podemos encontrar aquí limoneno, que por ahí en algún programa hablamos de limoneno extraído de las cáscaras de limón y que es sumamente oloroso, ¿verdad? Y que por eso se utiliza muchísimo los pétalos de rosa o la flor, las rosas o las flores para después hacer algunas esencias especiales. Entonces tenemos eugenol, limoneno, benzaldehído y tenemos otra gama de compuestos químicos de la química orgánica que están aportando el olor y que obviamente va a depender de la combinación y del agrupamiento de estos compuestos para saber si una flor huele más o huele menos. Otra cosa importante es que estos compuestos son sumamente volátiles, entonces a veces uno percibe el olor de la rosa en las tempranas horas de la mañana, pero ya una vez que va aumentando la temperatura, disminuye o va decreciendo por el efecto de que la esencia o el compuesto orgánico, el monoterpeno o los otros componentes se están volatilizando.
Bien, algo que usted estaba mencionando, que nosotros tenemos la reacción de tomar una flor, ya sea que nos las hayan regalado o que la hayamos comprado, y lo primero que hacemos es como olerla. Yo no sé, usted me va a sacar de esa duda porque en ese momento me acaba de surgir. ¿Realmente es malo tener ese hábito de acercarse la flor, independientemente de qué tipo de flor sea, acercarse la flor directamente para olerla o no? Pues fíjese que, bueno, la verdad es que yo creo que nadie se va a privar de hacerlo, ¿no? Es algo que instintivamente uno ve una rosa y la quiere oler, o una flor y la quiere oler. Pero la verdad es que las rosas, los pétalos o las flores tienen por lo general bacterias y hongos que al final podrían estar ocasionando algún tipo de alergia, de contacto. Principalmente aquellas personas que son alérgicas o que por alguna sustancia o algún alergeno van a presentar algún tipo de alergia nasal o algún problema de, por ejemplo, comezón, podrían llegar a tener ese efecto, pero tampoco es que es letal, ¿verdad? Lo recomendable posiblemente sería mantener la flor a cierta distancia, ¿verdad? Y no tal vez ponerla tan cerca del sistema respiratorio para evitar que ponga en contacto la piel, porque también podría ser una alergia por contacto. Ajá. Entonces, pero también eso tiene que ver definitivamente con el sistema inmunológico de cada persona, ¿verdad? Porque claro pueden oler la flor miles de personas y algunos van a tener algunas otras reacciones. Que si investigáramos el porcentaje de personas afectadas por alergias, por olores, presencia de algún alergeno o alguna bacteria o hongo presente en los pétalos, estaríamos realmente muy poco porcentaje, ¿verdad? Muy pocas personas van a tener una reacción adversa por oler una flor y yo creo que lo hemos comprobado porque casi todos lo hacemos. Bien, y ya para finalizar, ¿qué es la esencia de rosas? Pues la esencia de rosas básicamente es el aceite que se extrae del destilado de las rosas y entonces básicamente entonces se utiliza para aromaterapia o para producir algún perfume o manejar cuestiones como la ansiedad y el estrés en algunas personas. Muchísimas gracias, licenciada Rosana, por compartir esta información con nosotros. A ustedes, queridos televidentes, les agradezco mucho haber estado con nosotros también. Les dejamos con el segmento de acreditación. Seguido de la pausa, volvemos con Así es la vida. Hola a todos, nuevamente les doy la bienvenida a este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. En los segmentos anteriores hemos venido compartiendo con ustedes los avances que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán está teniendo en este proceso de acreditación institucional. Hemos hablado ya que para realizar las diferentes actividades ha sido necesaria la organización por comisiones que responden a cada uno de los dominios que HCERES ha establecido para la universidad. Este día está con nosotros el coordinador del dominio de calidad y ética, el doctor Luis Alvarenga, a quien damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días a todas y todos. Doctor Alvarenga, este dominio que responde al nombre de calidad y ética, cuéntenos cuál es el papel que juega en este proceso de acreditación institucional y cuál ha sido esa experiencia que usted como coordinador está viviendo a lo interno de esta comisión. Bueno, sin lugar a dudas, el dominio de calidad y ética es muy importante porque es transversal a todas las actividades de la universidad y está relacionado tanto con la parte de formación y docencia, con el tema de investigación, vinculación y con la administración misma de la universidad. El equipo de rectoría, autoridades de la universidad han conformado un fuerte equipo de profesionales que, pues, con su experiencia han aportado un sinnúmero de ideas para poder desarrollar este proyecto. Hemos tenido algunas actividades paralelas porque, bueno, hemos tenido muy poco tiempo para desarrollar esta actividad de autoevaluación. Sin embargo, al interior del dominio hemos tratado de generar algunas actividades que son paralelas y complementarias para poder avanzar y salir en los tiempos que ya están definidos por HCERES. Se ha ido haciendo la construcción respectiva de los instrumentos porque nosotros hemos pensado que para poder asegurar el éxito de este proceso es obligatorio poder revisar la normativa institucional a través de toda la documentación legal que tiene la universidad, hacer las consultas respectivas a los 4 niveles, tanto a los directivos de la universidad, a los empleados administrativos, a los empleados docentes y a la razón de ser principal de la universidad, que son los estudiantes. El proceso en el dominio de calidad y ética se está llevando a nivel nacional, de igual manera porque creemos que es importante considerar la mayor cantidad
de espacios posibles para identificar cuáles son los puntos de mejora y las situaciones que ya son una fortaleza al interior de la universidad. ¿Está integrado este dominio también por estudiantes, doctor? Tenemos estudiantes, tenemos representación de 3 carreras, tanto preescolar, en la carrera de turismo y hostelería, y tenemos estudiantes de la carrera de matemáticas. Ya en los grupos focales lo que hemos hecho es tomar un representante de cada carrera a nivel nacional. Que eso es importante, ¿verdad? El trabajo de los estudiantes también en este proceso, que ellos se integren y conozcan y tengan la experiencia de un proceso de autoevaluación. Doctor Alvarenga, agradecemos este aporte. Estamos conociendo cada vez más de cerca el proceso que está llevando la universidad. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias amigos, amigas, a todos ustedes también por estar pendientes de este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Los esperamos a la próxima. De nosotros en este programa vamos a descubrir. En este segmento de Así es la vida estaremos platicando sobre un tema muy interesante y vamos a estar revisando los motivos biológicos detrás de una idea popular que existe sobre la descendencia entre progenitores que tienen algún grado de parentesco. La verdad es que este es un tema muy interesante y el título del segmento se llamará Entre primos y parientes, ¿por qué es en la endogamia biológicamente peligrosa? Para ello tenemos al magíster Javier García. Buenas noches. Hola, Nao. Buenas noches a usted y a las personas en casa que ven este programa. Bien, entonces como estábamos platicando, bueno, como les estaba comentando al inicio, vamos a estar platicando de ese tema interesante, sí, que la verdad arrancamos así ya de plano, con todas estas implicaciones, aparte de la moral, de procrear una descendencia entre progenitores que tienen algún grado de parentesco. ¿Cuáles en sí las razones biológicas detrás de todo esto? Sí, porque existen, sin duda alguna. O sea, es una idea popular, es cierto. Es algo de las cosas que siempre se han dicho, ¿verdad? Y es una cosa que tiene toda la razón de ser. O sea, aparte es un tema tabú, ¿verdad? Porque se dice relación entre parientes. Sí quisiera yo aclarar que se va a hablar de los términos de la biología, desde la reproducción en los organismos vivos, ¿verdad? O sea, no necesariamente, claro, abarca el ser humano, abarca la reproducción entre humanos, pero también ahora estamos hablando, y de hecho van a salir a relucir algunas especies diferentes a la nuestra, ¿verdad? Claro. Pero que todas tienen el denominador común de que esto que se llama endogamia, que justamente significa, endo significa por dentro, por ejemplo un endoparásito, es un parásito que está alojado quizás en una cavidad interna de nosotros, a diferencia de un ectoparásito, que es como una garrapata que se pega afuera. Endogamia es justamente esta reproducción, este fenómeno que empieza a generar este tipo de problemáticas dentro de una misma familia, dentro de un grupo con características genéticas muy parecidas. Entonces, fundamentos biológicos. Ahora mismo tenemos en pantalla esta imagen, de la cual ya pronto vamos a comentar, decir que sí, de hecho existe una serie de patologías asociadas a reproducción entre parientes, incluso en la raza humana, en nuestra especie. Hay, por ejemplo, una famosa enfermedad que se llama enfermedad de Tay-Sachs, que produce unos síntomas terribles, amorantamiento muy fácil, una debilidad en los huesos. También hay anemias, una anemia que se llama anemia de células falciformes. Ya pronto caeremos a esta imagen en pantalla, que es una anemia que se produce porque los glóbulos rojos no tienen su forma típica de comal, que son para llevar oxígeno a todos los tejidos del cuerpo, sino que tienen forma de hoz, como de estas herramientas de la bandera comunista, que es un martillo y una hoz. Entonces tienen esa formita, por ende pueden transportar mucho menos oxígeno, tienen menos hemoglobina y entonces produce dolores terribles en el cuerpo y muerte de tejidos, que es lo que suele pasar con los infartos o con las apoplejías, que es una irrigación pobre que obviamente mata el tejido, porque el tejido depende de esa irrigación de oxígeno, de alimentos, de que salgan los compuestos tóxicos. Entonces se da también la cistinosis, por ejemplo, que es cuando el ojo se llena de partículas de calcio,
Entonces como que el ojo de alguna manera se calcifica y se le forman unas fibritas que obviamente interfieren con la visión. Y son enfermedades asociadas justamente a eso, a esta reproducción entre organismos, entre humanos en este caso, muy cercanos genéticamente. Hay otro montón, ¿verdad? Hay más enfermedades, pero lo que queremos es dejar claro que este es lejos de ser un mito, ¿verdad? Porque muchas cosas de las que se han repetido por mucho tiempo, como por ejemplo la lechuza, que si se le cruza a un recién nacido va a matar, algo le va a pasar al niño, Sí. o ver los huevos cuando los están batiendo, si es primeriza, cosas de ese tipo, también siempre se han dicho. Esta es una de las que siempre se han dicho y que en realidad tiene un efecto sumamente delicado en la vida, en la salud. Ahora, usted preguntaba de fundamentos biológicos y ahora sí vamos a necesitar la imagen que está en pantalla porque ¿de qué depende? O sea, ¿por qué razón se dan esta problemática, estas patologías? Se da por la manera en que se suele heredar las características. Ahora, todos tenemos claro que las características pasan de generación en generación. Usted se parece mucho a su mamá, ¿verdad? Sí, bueno, a mi mamá y a mi papá creo que soy combinación de ambos. Claro, y esa es la clave, o sea, nos parecemos a los dos, nos Sí. parecemos a los dos porque en efecto somos literalmente de ambos, tenemos Sí. partes de ambos, partes que se almacenan en eso que vemos en pantalla ahora mismo, en el ADN. El ADN es algo que se asocia con mucha complejidad y de hecho la tiene, pero sus fundamentos son bastante básicos, bastante sencillos. Lo que tenemos nosotros es esa famosa escalerita que se enrolla, esa doble hélice, correcto, que lo que tiene es una serie de bases. Entonces eso que se mira rojito, eso que se mira amarillo, eso que se mira celeste, eso que se mira morado, son las bases, la guanina, la citosina, la adenina y la timina, que están puestos en diferentes órdenes. O sea, la secuencia en que están dispuestas esas bases varía mucho a lo largo de esa gran cadena de ADN. El ADN es materia, es una molécula, así como los lípidos de los alimentos, que luego también están en nuestro cuerpo, así como las proteínas que están en los alimentos y también en nuestro cuerpo, en los músculos, en toda la parte estructural, en otro montón de cosas, en las enzimas. Es un material, así como los carbohidratos. Si podemos regresar brevemente al anterior, porfa. Entonces es material muy complejo, se ve el ADN, pero es un material de esta misma naturaleza, es una biomolécula. Pero ¿dónde está? Ahí, en el núcleo de absolutamente todas las células de nuestro cuerpo, empaquetada, enrollada, anudada en lo que se llama cromosoma. Entonces esa imagen es muy buena porque nos muestra esa gran cadena que simplemente ahí es como que tuviéramos un mantel que lo estamos desanudando, sacándole el gran hilito. Cuando eso no está desanudado, sino que está hecho en un solo paquete, se llama cromosoma. Estamos hablando de lo mismo, solo que en una, si se quiere, empaque diferente, en una presentación diferente. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es importantísimo reconocer que en esa cadena, esa gran cadena, hay muchísimas características de las que nosotros podemos ver en nuestra anatomía, de las que nosotros tenemos internamente. De hecho, se cree que el ser fácilmente irritable también tiene que ver con genética. Pero el punto es que cada una de esas características que son heredables se encuentran en esa cadena, dentro de un segmentito de esa cadena. O sea, nosotros la podemos estirar hasta su máxima extensión. Y cada segmentito, cada partecita de esa cadena se le llama gen, porque es el que codifica para una característica dada. O sea, desde esta secuencia, ya dijimos, esas basecitas tienen cierta secuencia, el hecho de que esa secuencia sea así, produce de principio a fin de un segmentito del ADN una característica en particular. Eso es lo que conocemos como gen. Entonces, hace rato salía otra imagen de 2 cromosomas morados. Estamos hablando de ahí están, esos son 2 cromosomas. Estamos hablando de un montón de ADN empaquetado enrolladito en ese ADN. Ahora, usted preguntaba, ¿cuáles son las razones biológicas de que la reproducción, la procreación entre familiares, entre parientes, genere esto? Entonces ya hablamos del ADN y cómo las características visibles, cómo las características importantes están almacenadas ahí, en esos genes. Ahora, vienen un gen, o sea, para cada característica, nosotros tuvimos esa información de uno de nuestros padres y de nuestra madre, o sea, de ambos. Por eso esta imagen muestra 2 cromosomas, uno dice mom y el otro dice dad, es el cromosoma que tiene todas las características de la madre y todas las características del padre. Ahora, ¿por qué razón reproducirse entre parientes produce este tipo de enfermedades? Porque hay características que vienen de un gen que se llama dominante.
O sea, para que se dé una característica, tenemos nosotros la versión de nuestro padre y la versión de nuestra madre, para una sola característica. Si es un gen dominante, ese gen se manifiesta con que esté presente en uno de los dos cromosomas, en uno de los dos genes. Sí. Si es dominante, venga de la madre o viene del padre, eso se va a manifestar. Ahora, hay genes recesivos que tienen que venir recesivo de la madre y recesivo del padre para manifestarse. Entonces, estas enfermedades que hemos hablado anteriormente como ejemplos son características que se llaman autosómicas recesivas, o sea que sucede cuando ese gen, o sea ese pedacito, esa característica almacenada en ADN viene de una forma recesiva de la madre y también del padre. Cuando en las dos coinciden, ser recesiva, entonces se manifiesta. Y se manifiesta normalmente como la falta de una función, o sea se deja de producir una proteína que representa la salud para nosotros, en el caso, de, por ejemplo, de la cistinosis o de la fibrosis quística, que es otro de los ejemplos. Entonces, esto justamente es lo que sucede. Pero todo esto entonces son problemas asociados directamente a la salud, como a nivel celular, como usted lo ha dicho, y también ya a nivel físico, que son como enfermedades físicas, ¿no? Que se pueden ver por el tema ese. Entonces, todos esos problemas asociados de alguna manera a este tipo de relación, como usted lo había comentado, que es endogamia, realmente ¿cuáles son entonces los peligros verdaderos sobre este tipo de complicaciones que usted nos ha estado mencionando? Bueno, el peligro es que nosotros tenemos un padre y tenemos una madre. Si la reproducción es sexual, vamos a tener dos progenitores. Ahora, ¿qué pasa? Lo que representa esa imagen es que esa mitad del papá en un color y esa mitad del papá en el otro significa los genes que esa persona presenta para cierta característica. Sí. En este caso, si es anaranjado es un gen recesivo, si es azul es un gen dominante. Recordemos que para cada característica hay una versión materna y paterna. Cuando se juntan dos genes recesivos es donde se dan ese tipo de patologías. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando son parientes, los dos progenitores es muy probable que sean genéticamente similares. Entonces, que si uno progenitor trae el gen recesivo, el otro muy probablemente lo va a traer, porque nosotros tenemos mucha similaridad genética con un mono, pero tenemos muchísima más similaridad con un hermano, o con un primo, o con un padre, o con un tío, porque nuestra combinación genética de esas basecitas es mucho más similar. Entonces pasa lo que tenemos en la imagen, que en el lado de la derecha, podemos ver que entre parientes similares, por eso se ve la mitad de un color y la mitad de otro, y la mitad de un color y la mitad de otro, lo que representa que hay similaridad genética. La descendencia va a tener una mezcla de ambos, va a tener todas las posibilidades. La partecita negra con la partecita negra, la partecita negra del padre con la blanca de la mamá, la partecita blanca de la mamá con la del papá, y una de ellas va a ser las dos recesivas, o sea, las dos partes color. De ese color. Que representa hay una enfermedad, pero la clave aquí es que entre más similares somos entre más parientes somos, entre más cercanos somos, más similar va a ser esa combinación genética. Entonces, y repito esto, si yo tengo ese gen recesivo para esa característica, muy posiblemente la madre también lo va a tener si somos parientes. Entonces, ¿qué va a suceder? Que los dos van a aportar, hay mucha más probabilidad de que los dos aporten ese gen recesivo que se manifiesta como anemia de células falciformes, como fibrosis quística, como Tay-Sachs. Y de hecho lo vemos en los perros. Imagínense cuánto hemos hecho los humanos para hacer perros al gusto de nosotros. Y que mezclamos perros justamente que se parecen mucho para que esa característica se siga produciendo, como un pastor alemán puro. Tienen muchísimo problema de columna, desplazamiento de columna. Y entonces ese perrito está como cojeando por eso. Es muy frecuente en ellos porque estamos mezclando y mezclando y mezclando y mezclando perros parecidos con perros parecidos con perros parecidos. Creo que hay más ejemplos de esto. Solo para ilustrar cómo este tipo de cosas afectan endogámicamente. Mire, por ejemplo, este es un bulldog como eran antes, en la izquierda, y cómo son ahora. O sea, hemos ido mezclando para tener este perro chaparrito, corpulento y cabezón. ¿Y qué pasa con los bulldogs? Que ni siquiera pueden nacer por parto natural en la mayoría de los casos, ocupan hacerle cesárea. ¿Cuándo la naturaleza va a hacer eso a propósito? Eso la selección natural los hubiera filtrado y ahí hubiera dicho, no pudo nacer, bueno, no nace, y entonces no riega ese gen. Pero como estamos nosotros mezclándolos y haciéndoles cesárea para que nazca, mire ese, no parece, pero es un perrito pug. Esos perritos chiquititos que se hicieron famosos en una película que se llama Hombres de Negro,
Ah, sí. Ahí ni lo reconocemos, esa es una pintura de 1800 y pico, donde hicieron un POG. Ahora lo hemos estado mezclando, si vemos la siguiente imagen, por favor, tenemos un POG actual, donde la cara ahora es completamente achatada y entonces unas estructuras internas nasales que son para control de temperatura, donde un perro hocicón las tiene muy largas y que entonces puede controlar muy bien la humedad con la que el aire entra a sus pulmones, ellos no la tienen sumamente inconspicua, o sea, chiquitísima, en ese hocico tan reducido. Entonces ellos tienen problemas de respiración, ellos roncan, ellos tienen problemas de regulación de la temperatura corporal, justamente porque se están haciendo este tipo de mezclas. Y pasa con muchos otros perros de estas razas puras, donde estamos básicamente propiciando la endogamia, que produce este tipo de complicaciones. Bueno, la verdad es que bastante propio todo lo que usted nos estuvo comentando. Muchísimas gracias por hablar un poco sobre la endogamia. La verdad es que es un tema tan amplio que pudimos haber platicado mucho al respecto. Vamos a ver si podemos hacer en algún otro momento del programa, algún otro segmento para hablar, parte 2, para seguir hablando de eso. Muchísimas gracias. Gracias, Naomi. Bueno, y con ustedes, queridos televidentes, ya regresamos después de una pausa. Buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos a su segmento Noticiencia, en el cual abordaremos temas de índole nacional e internacional, todo referente a la ciencia. Podemos tener temas, noticias relacionadas a la salud y sobre todo avances tecnológicos. En esta noche me acompaña Jocelyn Villeda. Buenas noches, Fanny. Buenas noches, Buenas noches. tengan todos los televidentes que nos acompañan desde ya en su segmento Noticiencia. Y como mencionamos anteriormente, tendremos noticias tanto de índole nacional como internacionales. Y el día de hoy hablaremos pues acerca de un estudio de astrónomos que han detectado la molécula de oxígeno más distante del universo. Además, déjenme contarte que aparte de esas noticias tenemos otras noticias totalmente innovadoras que tienen que ver con que fabrican un material, más que todo un biomaterial totalmente resistente y sobre todo el RoboFly. No sé si ustedes han escuchado acerca de esta nueva invención que es el RoboFly, el primer insecto robótico volador inalámbrico. Entonces, según estudios e investigadores suecos, han realizado algunos tipos de investigaciones, más que todo en esta invención. Esta invención, no sé si ustedes han escuchado con anterioridad, otro tipo que es el RoboBit, más que todo conocido como el robot insecto. Este RoboBit ha sido transformado a una forma más mejorada, que esta forma mejorada tiene que ver con el RoboFly, que es un insecto volador, en el cual puede ser totalmente inalámbrico, no necesita nada de cables y sobre todo puede ser controlado a través de un dispositivo, ya sea desde su celular, desde su computadora, y sobre todo este tipo de insecto, o más que todo este tipo de robot, es más que todo una cámara en el cual va a ayudar a poder controlar y poder tener ese control y esa protección de cada uno de los cultivos. Estos cultivos más que todo van a tener este control que a través de esta micro cámara. Entonces cada uno de los que son los agricultores van a tener sobre todo un beneficio. Ese beneficio va a ser proteger sus cultivos. ¿A través de qué? A través de una vigilancia que tiene que ver con este pequeño, ¿verdad? Este micro insecto, pero más que todo es algo tecnológico, algo innovador. Entonces sabemos que es totalmente minúsculo, ¿verdad? O es totalmente pequeño este tipo de invención y que tiene que ver más que todo con lo que son la vigilancia, que ya lo mencionamos, y sobre todo el cuidado de cada uno de estos tipos de cultivos. Además, este tipo de RoboFly, como se lo mencioné, no necesita cables. Anteriormente se han realizado cualquier tipo de inventos o invenciones referente a lo que son microcámaras voladoras, pero en este caso este tipo de invención, que es el RoboFly, viene a sustituir a lo que son a los drones, porque sabemos que los drones tienen una capacidad o tienen un tamaño totalmente grande. Entonces ese tamaño puede impedir que estos puedan introducirse o desplazarse en lugares que son un poco más angostos, pero a través de este tipo de instrumento, de este tipo de aparato, entonces ¿qué es lo que vamos a lograr? De que entre o pase o tenga esa vigilancia en lugares donde los drones no pueden alcanzar.
Entonces, no sé si usted ha escuchado o ha visto lo que es este RoboFly. No, y qué interesante que pueda servir de mucha utilidad a los cultivos y a estas personas, pues, ese robot RoboFly, para que puedan mejorar, pues, la protección de los cultivos. Y entre otras noticias tenemos que los astrónomos han detectado, pues, las moléculas más distantes del universo. Un equipo internacional de astrónomos ha utilizado el telescopio ALMA del Observatorio Europeo Australia en Chile, pues ellos estaban observando una galaxia lejana llamada MAC S1149-JD1. En concreto, en la medida que ellos estaban observando esta galaxia, pues detectaron a través de la luz infrarrojo una molécula de oxígeno muy distante. Eso pues los lleva a la conclusión de que era una señal de oxígeno transmitido muy débil, y a medida que la luz infrarroja pues viajaba en el espacio, la longitud de onda era más larga y también 10 veces mayor que cuando se originó. Esto pues nos afirma de que esta molécula de oxígeno ha estado más de 500 años. En concreto pues se convierte en la molécula de oxígeno más distante y que jamás se ha detectado por ningún telescopio. Esto emociona mucho a los astrónomos debido a que el estudio hacia el universo pues se va a expandir aún más, y les emociona pues que también de que las estrellas y todas las constelaciones que anteriormente han estudiado pues llevan más investigación y pueden avanzar mucho más en todo lo que es la astronomía. ¿Qué le parece esta noticia, Fanny? Bueno, qué bueno, ¿verdad? Y qué bien de que a través de nuevas investigaciones, ¿verdad? A nivel del espacio en sí, puedan encontrar cada uno de estos tipos de moléculas. En este caso ya nos mencionó que han detectado lo que es la molécula del oxígeno. Entonces esperamos que más adelante, a través de investigaciones, ¿verdad?, futuras, puedan encontrar, ¿verdad?, el origen de nuevas moléculas. Pero otra noticia totalmente innovadora es lo que fabrican lo que es un biomaterial. Este biomaterial tiene que ver con la resistencia, que es un biomaterial mucho más resistente que ha existido en la actualidad. Si ustedes se preguntarán que conocen un tipo de material totalmente resistente. Entonces, uno de los materiales que es resistente a nivel natural, conocemos lo que es la tela de araña, que es la seda, ¿verdad? Entonces, la tela de araña es un material totalmente de fibras muy poderosas o muy resistentes. Incluso, la nueva invención en cuanto a lo que es este biomaterial tiene mayor resistencia. Entonces, nosotros lo consideramos que es ultra resistente, o sea, que es más resistente que la seda de la tela de araña, ¿verdad?, de las arañas, y también es más resistente que el acero. Entonces ustedes se preguntarán, wow, o sea que sí, en realidad, si es más potente o más fuerte que la seda y que el acero, o sea que nosotros lo tomamos como algo totalmente poderoso, que es este nuevo material. Déjenme decirle que según estas investigaciones realizadas por suecos, han investigado que este tipo de biomaterial, más que todo esta fabricación, han tenido como auge el poderla realizar. ¿Para qué? Para poder tener invenciones a nivel de lo que es la biomedicina y que puedan servir más que todo para lo que es la fabricación de plástico. Esta fabricación de plástico tiene que ver con ya sean fabricaciones de plástico en cuanto a aviones, puede ser sobre todo lo que son plásticos de algún tipo de mueble y sobre todo lo que son materiales o algunos equipamientos de los que son los coches. Además, otra de las invenciones que nosotros podemos mencionar que estos fueron descubiertos, ¿verdad?, o según los investigadores han denominado lo que es el término DESI, que este término en términos españoles nosotros lo podemos conocer como el ciclotón alemán de electrones, que a medida pasa el tiempo tiene su resistibilidad. Además, déjenme decirle que este tipo de material, o sea, este biomaterial, está elaborado por nanofibras de celulosas y sobre todo de algún tipo de polisacáridos estructurales incluidos en lo que son las plantas. Además, este tipo de tejidos más que todo viene a formar lo que es el sostén de este tipo de material, y lo que más que todo lo que lo hace es la resistencia a través de lo que son los nanofibras, a través de las nanofibras de la celulosa y sobre todo lo que es la estructura, ¿verdad? Esta estructura de cada uno de estos polisacáridos, que déjeme decirle que más que todo esto no es un biomaterial totalmente natural, sino tiene componentes totalmente artificiales y van incluidos. Por eso decimos que este material puede ser biodegradable con el tiempo.
Entonces, qué interesante, ¿verdad, Jocely? Que cada vez en la actualidad, ¿verdad? A diario se hacen nuevas invenciones que pueden ayudar y favorecer lo que es la humanidad. Claro que sí, Fanny, y es muy emocionante pues que se sigan generando nuevos materiales, y qué mejor manera de que también estos puedan ser biodegradables, o sea, que no puedan dañar nuestro ambiente, y que sigamos mejorando pues en ese tipo de materiales que nos va a ser de mucha utilidad, y esperamos que estos avances sigan. Así es. Y recuerden, si ustedes tienen algún comentario, alguna sugerencia o inclusive tienen algún tipo de aporte en cuanto a lo que sean noticias de índole científico, pueden escribirnos a nuestra página de Facebook, nos pueden buscar como Vamos a Descubrir CCNN. Y recuerden que este programa es transmitido los días viernes de 8 a 9 de la noche por su canal TEN Canal 10. Buenas noches.